Este tema de política exterior de Estados Unidos está en el tapete noticioso. El presidente de este país, Donald Trump, habló este miércoles con su par ruso, Vladimir Putin, sobre el inicio inmediato de negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania, el mismo día en que su secretario de Defensa sugirió en Europa que Ucrania perderá territorio en este proceso. Un giro en la postura norteamericana a casi 3 años ya desde la invasión ordenada por el Kremlin. Hoy está con nosotros el internacionalista Iván Rojas para ponernos en contexto sobre esta medida. Hola Iván, buenos días. Gracias por compartir con nuestra audiencia. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué significa este llamado que hace Donald Trump, quien aseguró que desde el día 1 de estar en el poder resolvería los conflictos, en este caso lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania? Bien, el presidente Trump caracterizó su primer mandato por algunos intentos, digamos, atrevidos de negociación. El proceso que intentó con Corea del Norte es muestra de eso. Entonces siento que es esa idea de que él siente que está en capacidad de terminar el conflicto de una forma negociada y, digamos, su visión más transaccional de la política exterior lo lleva a ver la idea de esencialmente seguir intentando que Ucrania le gane a Rusia como una pérdida de recursos. Ahora, sin duda alguna, la gente quiere que esta guerra pare, pero ¿qué significa el hecho de que Ucrania ceda en su territorio luego de tantos civiles inocentes muertos? Sí, esa es una gran piedra de tranca porque por mucho tiempo el presidente Zelensky ha sido muy claro de que no va a premiar, y los europeos también lo han dicho, que no pueden premiar la agresión rusa cediéndoles, digamos, de forma ya oficial alguna parte del territorio. ¿Qué es lo que ha tratado de hacer Ucrania? Bueno, incursionar en territorio ruso, capturar parte del territorio y ahora utilizarlo como una especie de moneda de cambio. Lo que pasa es que el territorio que los rusos controlan es 8 veces más grande que el que los ucranianos pueden estar controlando en territorio ruso. Así que en estos momentos no es, digamos, una propuesta tan viable. Ahora, ¿cuál ha sido, en tu entender, la participación de la comunidad internacional sobre este conflicto? Porque ceder ante Rusia pudiese implicar que en el futuro Rusia tenga el mismo modus operandi con otros países de Europa, por ejemplo. Absolutamente. Y es que eso es lo que ha venido pasando. A finales de los 90 fue a nivel interno con Chechenia, pero luego fue con Georgia. Y la incursión que hizo Rusia, mucho más sutil en Ucrania en 2014. Entonces es un patrón de comportamiento que en 2022 fue detenido porque hubo una respuesta de los europeos, de Estados Unidos y sus aliados bastante fuerte, pero no se puede permitir si queremos un sistema internacional basado en reglas, que es una aspiración más que una realidad en este momento. No se puede permitir que los países generen guerras de agresión, que es, digamos, la primera piedra sobre la que está construido nuestro sistema internacional, porque es bajo lo que está construida las Naciones Unidas, bajo la idea de que ningún país debería invadir a otro en vistas de conquistar territorio o conquistar otro recurso. Entonces, si se le permite, no solo que se le permita que Rusia lo haga en el futuro, sino que se da la idea de que China lo puede hacer en el caso, por ejemplo, de Taiwán. Y por ahí hay otros casos, digamos, de menor envergadura. Entonces también es una cuestión muy de principios. Siento que la idea de, bueno, terminar la guerra porque las guerras son malas, o una lógica de ese estilo, pierde lo que llamamos el big picture. Sí, en todo esto, pues la administración anterior se mantuvo firme en los aportes financieros, tácticos de asesoramiento militar a Ucrania. ¿Qué pasaría si un giro en la política de Estados Unidos permite a Rusia salir victorioso en este proceso de adueñarse de estas tierras, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo quedaría entonces la relación entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania? Si Estados Unidos retirara el apoyo a Ucrania y los europeos tuvieran que tratar de llenar ese vacío que no están en capacidad de hacerlo, y lo saben, eso primero de alguna manera rompería la OTAN. La, este tipo de alianzas no es que se cancelan y se cierra la Santa María, no. Lo que hacen es que se vuelven obsoletas a pesar de seguir existiendo. Si Estados Unidos
no colabora con los europeos en lo que ellos ven como la defensa de Europa, a pesar de que Ucrania no sea miembro de la OTAN, la alianza se va a volver obsoleta, a pesar de que siga existiendo. Y el liderazgo y la alianza de Estados Unidos y los europeos que existe desde el final de la Segunda Guerra Mundial se va a terminar de romper. Y los europeos tendrán que buscar una visión propia de cómo seguir atajando al mundo, de cómo seguir interrelacionándose con los rusos y con los chinos. Independiente de los Estados Unidos no necesita eso. Su rivalidad con China y el éxito de su competencia con China depende en gran medida de mantener las alianzas que tienen en este momento con los europeos, Canadá y Japón y Corea del Sur sobre todo. Ahora, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha mantenido firme en su postura de no ceder territorio. Sin embargo, también ha resaltado que necesita del apoyo de la comunidad internacional. Bajo esta perspectiva, ¿está en disposición Zelensky de ceder o crees que permanecerá firme aún y en el caso de que Estados Unidos retire su apoyo? Lo que pasa con este conflicto y con muchos conflictos que se extienden en el tiempo es que trabajan bajo la lógica de que ambas partes creen que todavía pueden ganar. El presidente Zelensky creo que todavía está convencido de que si los europeos y los estadounidenses no solo siguieran apoyándolo, sino que le dieran las armas y con el nivel de letalidad que él ha pedido, eso podría darle un giro a la guerra, porque es cierto que la guerra ha desgastado a ambas partes, pero sobre todo a Rusia la ha desgastado económicamente y militarmente muchísimo. Y aún Estados Unidos y Europa no le han dado todas las herramientas que podrían haberle dado a Zelensky. Entonces él se puede estar, digamos, agarrando de esa lógica para no ceder un poco más. Y siento que también es una cuestión de precedente. Si se cede en este momento, Rusia básicamente va a seguir generando una dominación de tipo imperial sobre Ucrania, porque Ucrania no puede unirse a la OTAN si es un país soberano y quiere unirse a la OTAN, porque Rusia no lo quiere, pero Rusia no gobierna Ucrania. Entonces entraríamos en una serie de contradicciones que no se resolverían con un tratado de paz. En tu experiencia como internacionalista, ¿por qué consideras que no le han permitido a Ucrania, a pesar de todo lo que ha vivido en estos últimos años, poder formar parte de la OTAN? Bueno, en gran medida porque varios países europeos sencillamente le tienen miedo a la famosa idea de la escalada, de que Rusia escale el conflicto, lo cual, digamos, ya el gato está fuera de la caja. Rusia invadió otro país, Rusia ha intervenido en elecciones extranjeras, ya tiene un comportamiento agresivo en el sistema. Entonces siento que los europeos están siendo excesivamente cautos. También consideremos que dentro de la OTAN hay algunos miembros que tienen una política exterior un poco más conciliatoria hacia Rusia. Eso también ha sido una piedra de tranca, pero sobre todo la idea de no querer escalar el conflicto con Rusia es lo que mantiene a Ucrania fuera de la OTAN. Ahora, esto dejaría entonces a Rusia bajo la impunidad. Se puede tener la premisa de que lo que le afecta a mi vecino no me afecta a mí, pero realmente Ucrania ha sido reconocida como el granero del mundo y esto ha afectado a la economía también en gran parte del mundo. Por supuesto, o sea, la geopolítica de los alimentos, Ucrania es un actor fundamental. La guerra en Ucrania ha afectado el costo del plato de comida que nos llevamos a la mesa en básicamente el mundo entero. Entonces, esa es otra razón para buscar la paz, pero no solo la paz, sino una paz que tenga a una Ucrania próspera, segura y productiva. Eso va a ayudar a aliviar muchos problemas en todas partes del mundo. Por ejemplo, África ha sufrido muchísimo en seguridad alimentaria por la guerra en Ucrania, porque bueno, vivimos en un mundo altamente interconectado. Claro, por otro lado, hay otra situación a la par que también mantiene al mundo a la expectativa de lo que pueda ocurrir y tiene que ver con este proceso de negociación o no entre Israel y Hamas y la política exterior de Donald Trump en este sentido. Quisiera que profundizáramos un poco acerca de esto. ¿Cómo ves tú lo que ha dicho Donald Trump en esta materia? Siento que el presidente Trump y varios de sus asesores y algunos ex asesores de su primer periodo ven una posibilidad en este momento de estabilizar el Medio Oriente, quizás no de la manera que una administración Biden o una administración Obama hubiesen querido,
pero estabilizar el Medio Oriente básicamente neutralizando a Irán a través de un Israel dominante y seguro que normalice eventualmente sus relaciones con Arabia Saudita, lo cual básicamente enjaularía a Irán en la región, sobre todo después de haber perdido el aliado que tenía en Siria y todos los problemas internos que ha tenido Irán. Siento que esa es la visión en este momento. No hay demasiada preocupación por parte de la administración Trump de crear un Estado palestino, que esa siempre fue, digamos, la idea, al menos desde hace varias décadas, de las administraciones estadounidenses, que en un futuro eventual se iba a crear un Estado palestino. Al presidente Trump eso realmente no le preocupa la estabilidad general de la región, independientemente de las aspiraciones nacionales que tengan distintas comunidades, lo cual lo pone en choque con muchos países porque Palestina es reconocido por más de 100 estados. Ahora, Iván, coméntanos un poco, en medio de todo este contexto tan complejo desde el punto de vista territorial y de religión que existe en la Franja de Gaza, ¿cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante esta propuesta de Donald Trump de convertir esa zona en la Riviera del Medio Oriente? ¿Es esto posible? ¿Es viable? Bueno, reubicar a 2 millones de palestinos en Jordania y Egipto no es posible. Digamos, al menos no de forma segura, no de forma estable, no de forma ordenada. Recordemos lo que le pasó, todo el caos que vino a Europa con la oleada de refugiados sirios, por ejemplo, y todo el caos que se ha generado en cada vez que hay un éxodo de refugiados en distintos conflictos. No es fácil mover a cientos de miles de personas de país. Y los efectos que tienen tanto en las comunidades que se desplazan como en las comunidades que reciben duran décadas. Entonces, se puede intentar que sea exitoso es otro asunto. Y la mayoría de los países no va a estar en la labor de hacer eso. Aunque hay que aclarar. Y, es, muchos de los países árabes no quieren decir esto explícitamente, pero es cierto, están cansados de defender la causa palestina. Lo seguirán haciendo desde un punto de vista discursivo, pero no es lo mismo, digamos, de hace 50 o 40 años. Hay un desgaste en ese apoyo, de la misma manera que en Estados Unidos hay un desgaste en el apoyo a Israel, que en este momento no figura en el poder porque el presidente Trump tiene una posición muy pro-Israel, pero dentro de la sociedad estadounidense también hay un desgaste en el apoyo a Israel. Entonces, este conflicto ha desgastado muchísimo a los diferentes actores. No siento que esta sea la solución que va a tener a todo el mundo contento, y probablemente pueda ser una piedra de tranca para otros planes que tenga el presidente Trump en la región. Ahora, siempre se maneja con pinzas el hecho de no avanzar de manera radical para que esto no pueda generar escaladas en el conflicto. Pero digamos, esta posición de Estados Unidos sobre lo que está pasando en Gaza, ¿cómo pudiese de alguna manera generar situaciones de tensión, no con Israel, que ha sido un aliado histórico de Estados Unidos, o Estados Unidos hacia Israel prestando el apoyo, sino con el resto de los países árabes? Es lo que digo, siento que, por ejemplo, los saudíes podrían estar dispuestos a sacrificar, por feo que eso suene, ese tema en aras de otros objetivos. Quizás no todos los países están en la labor de hacerlo, pero discursivamente va a generar, dice, y bueno, ha generado y va a seguir generando cierto nivel de rechazo. Siento que Estados Unidos lo que está apostando es a que al darle carta blanca a Israel, Israel eventualmente derrote totalmente a Hamas. Entonces esas tensiones no se traduzcan en más violencia. Esa quizás parece ser la apuesta. Que esa apuesta termine probándose inteligente es otro asunto. Ahora, ¿cómo ven el resto del mundo lo que está pasando y sobre todo la intermediación de Estados Unidos en este conflicto? ¿Se ve esta política de Donald Trump como algo positivo que pudiera ponerle el fin al conflicto en el Medio Oriente? Bien, como dije hace un momento, más de 100 estados reconocen a Palestina como un Ujú. estado. El gran mayoría de países, digamos, esa gran mayoría de los países de Naciones Unidas reconocen a Palestina como estados. Por mucho tiempo, la posición de de Estados Unidos respecto a Israel ha sido acompañada por muy pocos países.
Entonces siempre ha sido unilateral. Entonces esto es la profundización de una realidad que ya existe. Lo importante es ver qué tan involucrados y qué tanto capital político le ponen los países, sean los europeos o sean los otros países del Medio Oriente, a la defensa de la soberanía palestina o no se lo ponen. Ahora, Iván, ya para finalizar, me gustaría conocer las proyecciones de lo que está ocurriendo en este momento con estos dos conflictos en el mundo. La política exterior de Donald Trump, quien aseguró que desde que iniciara su gestión le iba a poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania o que esa guerra no hubiese ocurrido de él estar en el poder y que también quiere ponerle fin a este conflicto en el Medio Oriente. ¿Cuáles serían las proyecciones en ambos casos a mediano y largo plazo con esta política, esta nueva administración? En el mediano plazo, perdón, en Ucrania, no veo imposible que se intente algún tipo de negociación preliminar, quizás no una cumbre entre Zelensky y Putin, pero sí algún tipo de contactos preliminares para ver si hay suficientes puntos de encuentro. En el caso de Israel y jamás el tema es complicado, pero bueno, hay un cese al fuego, hay que ver si eso dura, pero en ambos casos siento que en el mediano plazo no se resolverán las contradicciones que existen entre los diferentes actores. Una cosa es lograr ceses al fuego, y otra cosa es realmente superar los conflictos. Bueno, en el tema de Israel y Palestina hemos tenido procesos de negociación y ceses al fuego y momentos de relativa paz y el conflicto no se ha terminado de superar. Entonces siento que vamos a seguir en esa tónica en el largo plazo. ¿Cuál podría ser el punto de honor para el cese del conflicto? Porque acabas de tocar un punto bien importante. Un alto al fuego no significa que termine el conflicto. ¿Cuáles son las variables que están en juego? ¿De qué dependen que se pueda lograr resolver el conflicto de manera definitiva? En el caso de Palestina, un eventual Estado palestino que está muy lejos en este momento con las actuales administraciones en estados claves y con el actual nivel de animosidad, que está a un nivel muy alto, desde, digamos, el bajón que tuvo en algún momento en los 90 y desde el asesinato de Rabin no ha habido, digamos, forma de retomar la paz. Entonces veo muy lejos eso. Y del lado de Israel, en este momento parece que para ellos la solución del conflicto es vencer a Hamas y dominar el territorio. No hay apetito en la coalición gobernante de Israel para lo que se llama la solución de dos estados, que se supone por muchísimo tiempo era lo que le proponía Estados Unidos, que ahora no es el caso. Ahora, sentimos que estos dos conflictos están muy lejos, pero sin duda alguna tienen un impacto en el mundo. ¿Cómo impacta lo que está ocurriendo en América Latina, por ejemplo? Bien, hay muchas maneras. Desde un punto de vista más social, Latinoamérica es una región muy diversa, tiene diásporas, tanto judías como árabes, muy importantes. Ahí hay una afectación. Los desórdenes, la conflictividad a nivel global afecta a las economías, afecta a los precios del petróleo, afecta a una cantidad de cosas porque vivimos en un mundo más propenso al riesgo. Eso afecta a las finanzas. Claro, el tema de Ucrania, ya lo hablamos, y es mucho más directo. Sí. La afectación de la productividad de Ucrania, que es un, digamos, actor económico mucho más pesado de lo que puede ser la franja de Gaza, ha afectado la economía global y también afecta las prioridades. Mientras más preocupados estén los estados por guerras y conflictos, menos espacio tienen y menos recursos tienen para preocuparse en otros temas como el desarrollo, que al final es lo que va a traer beneficio a nuestras sociedades. Claro, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo estamos tan avanzados en tecnología y en medio de esto guerras en el mundo, ¿no? Es como bastante contradictorio cómo avanza la sociedad hacia un área y hacia otra hay un retroceso enorme. Totalmente. Las sociedades y los desarrollos tecnológicos avanzan a una velocidad muy distinta a los desarrollos y la evolución de nosotros como sociedades. Eso lo hemos visto en muchísimos momentos de la historia, sobre todo desde el principio del siglo XX. Iván, gracias por estar con nosotros el día de hoy y ponernos un poco bajo el entendimiento de cómo se están desarrollando estos conflictos en el mundo. Ya veremos, por supuesto, qué pasará, sobre todo después del sábado, si se mantiene o no esta pausa, este cese al fuego en este conflicto del Medio Oriente. Gracias por estar con nosotros. Feliz día para ti. Igualmente.
Eriván Rojas, internacionalista, acompañándonos el día de hoy en Buenos Días.